Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la Gobernación por esta invitación. A la UPRA, a aclarar un poco el nombre nuevamente, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, una entidad adscrita, una unidad inscrita al Ministerio de Agricultura. Pues yo sé que me tocó la hora más pesada después de los frijoles, pero precisamente ese es un punto que vamos a debatir la parte de seguridad o soberanía alimentaria, ya que pues todos estamos un poco satisfechos con el almuerzo. Yo creo que el más del 99% estamos en un estado de transformación, por decirlo así, pero esta es la situación actual que se vive para los planes de ordenamiento territorial. La UPRA, como entidad nueva, aproximadamente funcionando hace año y medio, está tratando de sacar los lineamientos, criterios e instrumentos para la planificación del ordenamiento rural del sector agropecuario. Uno de los análisis que se han venido dando es toda la síntesis que tienen los planes de ordenamiento territorial desde el punto de vista rural, desde el punto de vista agropecuario. Situación que la vivimos también hoy, o con la realización del taller, donde aproximadamente más del 80% de las conferencias o análisis que se dieron fueron del sector ambiental y del sector de la problemática. Y solamente hoy, a excepción de la conferencia de la reconversión ganadera, es lo que he tratado y lo que voy a hablar yo del tema agropecuario. Cuando se analizaban los planes de ordenamiento territorial, supongamos un documento de aproximadamente 200 páginas, de las cuales más de 100 páginas pertenecen al ordenamiento de las zonas urbanas y, como lo dicen en la parte legal, y demás, que demás es el sector rural, ¿cierto? De las 200 páginas, el otro 50, 60, 70 páginas pertenece a la parte ambiental y solamente menos del 10% hace referencia a la ordenación del tema productivo agropecuario. Este es un punto a tener en cuenta, ¿cierto? Porque pues avisa esa necesidad de que no se ha planificado en sí, o como lo decía acá el compañero de la reconversión ganadera, no hay unas políticas agropecuarias que definan, porque siempre hemos sido prácticamente pues el rezago de lo que va quedando de la parte ambiental, de la parte minera, de la parte de ordenamiento de la cabecera, de las partes municipales. Es importante tener en cuenta esta planificación, pues porque, como lo hablábamos acá ahorita en el almuerzo con unos compañeros, gran parte de lo que es Pando en el Caquetá también tiene más de 500.000, más de 1 millón de habitantes, necesitan también de la alimentación, más que también es un crecimiento que se está viendo en la parte rural desde el punto de vista del número de habitantes. Entonces, esa planificación, como leemos en los estudios de los mapas de conflictos de uso del suelo, donde se está viendo una sobreutilización por parte, no se especifica que sea netamente por la ganadería, porque es un estudio muy general, simplemente se dice que hay una ubicación de ciertos usos productivos que no deberían estar donde ofrece la oferta del territorio. Como parte de esto, la unidad de planificación realizó un instrumento que son la evaluación de tierras para la zonificación con fines agropecuarios a nivel nacional. Como primer instrumento tenemos la metodología, una metodología pues, que sea aplicable para el territorio nacional o para el territorio departamental, llámese en este caso, ¿cierto? Partiendo como la línea base que Colombia tiene aproximadamente el 30% en conflictos por sobreutilización, donde la demanda del suelo, la demanda de la parte biofísica, ¿cierto?, supera lo que es la oferta del territorio. En vista de esto, pues la unidad trata de, o se crean buscar soluciones estratégicas para orientar el uso eficiente del suelo rural en el país. También uno de los términos que veíamos en una de las posiciones era pues intentar hacer un uso adecuado, pero ya a niveles de largo plazo, más que identificar un uso adecuado, es tratar de identificar el uso sostenible que sea a largo plazo, más que el uso adecuado.
A través de eso, pues a través de la Dirección de Uso Eficiente del Suelo y Adecuación de Tierras, a la cual pertenezco, de la UPRA, se establece la unidad, tiene como objetivo establecer y priorizar los procesos de adecuación de tierras y dirigir estudios técnicos para los planes maestros de reconversión productiva, como lo dejamos acá, y formular instrumentos que orienten la toma de decisiones, política, reglamentación y planificación del territorio, todo enmarcado dentro de la parte rural y pues agropecuaria. Parte de esto se realizó la metodología de evaluación de tierras con fines agropecuarios y también existe la metodología de zonificación con fines forestales comerciales, que esto pues con el fin de orientar al Estado, como lo que venía dando los certificados de incentivos forestales, que no se venía dando en dónde, cuáles eran las prioridades que identificaban este tipo de metodología, esta zonificación o estos productos forestales comerciales. Asimismo, pues tiene la metodología de la zonificación con fines agropecuarios, donde no es nuevo en el país. Anteriormente o actualmente también se viene dando otros tipos de metodologías similares, pero ya más desde el punto de vista biofísico, como la clasificación de tierras con fines catastrales, la clasificación de tierras por capacidad de uso, que es la que realiza el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, de los cuales también se basan parte de los planes de ordenamiento con el decreto 3600, donde especifica en el parágrafo 4 el único tipo de reglamentación que hay para los suelos agropecuarios, que son las clases 1, 2 y 3. De lo demás, supuestamente no se puede hacer ningún tipo de construcción o levantamiento que no pertenezcan a estas clases. Pero este era un método, o es un método netamente biofísico. Y existieron otros como la calidad de tierras, ¿cierto?, estos por otros autores, y la aptitud de tierra, que es lo que actualmente trabajó la FAO a través de 1976, donde sacaron los primeros lineamientos y criterios. A raíz de esto, pues se tomó como base la metodología que se realizó, que se tiene en cuenta para Colombia, es en base de lo de la FAO, ¿cierto? Y también en base en lo que muchas agremiaciones productivas, ¿cierto? Y demás entes productivos como Cenicaña, Cenibanano, utilizan esta metodología para poder planificar su sector, ya sea de tipo de utilización para las diferentes agremiaciones. El concepto de evaluación de tierras se definió como el proceso mediante el cual se determina la aptitud de uso de cada una de las clases de las tierras existentes en un territorio, con el objetivo de identificar aquellos sistemas de uso que sean biofísicamente apropiados, socialmente aceptables, económicamente viables y que no ocasionen impactos negativos al ambiente, es decir, que tengan a largo plazo un concepto de sostenibilidad. ¿Qué alcances tiene esta metodología? Uno, que sea para unidades de planificación, para entes gubernamentales, ¿cierto? Que sea una planificación de usos de las tierras en términos biofísicos, que es lo que anteriormente solamente se tenía en cuenta, pero ahora que tenga conceptos técnicos ambientales y socioeconómicos y culturales, que faltó en esta parte. Tener un diagnóstico general de nuestros sistemas productivos que ofrece el territorio. Esto se hace teniendo en cuenta una escala general, a escala 1/100.000, ¿cierto?, con un enfoque de ordenamiento productivo, donde aproximadamente comunidades de planificación y los límites de la escala se tiene que la mínima unidad de decisión sea aproximadamente para 160 hectáreas. Esto no quiere decir que las unidades menores o los predios que sean menores a este porcentaje no involucre dentro de la planificación. Lo que pasa es que una planificación se hace teniendo en cuenta la agrupación o la asociación de varios sistemas para poder tomar una decisión en conjunta y no pues una decisión que se hace desde el nivel finca a finca. Y productividad, esta es una metodología con un enfoque de productividad, ¿cierto?, para hacer la focalización de los planes productivos de acuerdo a su aptitud y con el fin de mejorar estas condiciones socioeconómicas de una región. Este es el cuadro o la metodología a tener en cuenta, ¿cierto? Un esquema ordenado donde se tienen en cuenta las consultas iniciales,
todo el análisis del territorio, que es lo que ya vimos que tiene pues adelantado gran parte con la gobernación, con el CID de Caquetá, donde tiene, conocemos el estado legal, los contextos políticos e institucionales, las instancias de planificación, que hace falta la identificación y los caracteres de uso, ¿cierto? Y se compara qué es lo que ofrece el territorio con qué es lo que quiere el territorio. Llámese que lo que quiere el territorio, lo que son los tipos de utilización, llámese los cultivos, llámese los usos actuales que están en el territorio. Una vez hechas estas comparaciones, teniendo en cuenta pues el uso actual y la cobertura de las tierras, ¿cierto? Y teniendo en cuenta unos criterios ambientales que pueden ser excluyentes o condicionantes, ya vemos como por ejemplo que ya la corporación ya va a tener todos los determinantes ambientales del departamento del Caquetá, que es un avance. Esta metodología se planeó, se realizó teniendo en cuenta que fuera con la información que actualmente maneja el país, llámese estudios de suelos como los que realiza o los que tiene ya el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, las coberturas que maneja el IDEAN y todo el contexto político institucional que ya manejan las propias gobernaciones, alcaldías o municipios, ¿cierto? Para tener en cuenta y no tratar de levantar una información primaria que puede incurrir en mayores costos para la determinación de estos usos. Se hace la comparación de la oferta, de todo lo que es la oferta biofísica y cuáles son esos requerimientos, llámese para plátano, cacao, caucho, lo que veamos también en gran parte de lo que hablaban acá, pues en los mapitas que nos pasaron inicialmente, ¿cierto? Que es uno de los objetivos del que hace parte del ejercicio, ¿cierto? En donde vemos acá que, por ejemplo, gran parte o los mayoría de los mapas, veamos que para la zona del Caquetá, en la parte del Piedemonte, más abajo del Piedemonte, ¿cierto? Recomiendan o tener en cuenta sistemas productivos como ganadería, café, caucho, cacao, piscicultura, maderables, bueno, entre otras, pero este es un ejercicio también de caracterización social de lo que quiere el territorio en este sentido, que es lo que no se ha venido hablando en las anteriores exposiciones, sino siempre, pues gracias, menos mal que la parte ambiental le lleva al sector de agricultura más o menos 10 años en ventaja, pero pues hasta ahora está empezando la parte agrícola, ya vimos todos los contextos que han venido pasando en los últimos años para sagrar, en fin. Es el momento, pues ya que el municipio el departamento está creando este ordenamiento, tener en cuenta esta parte de la alimentación, de la seguridad, no seguir, tener en cuenta, pues así como tuvimos hoy o ayer, ¿cierto? Un consumo de alimentos espectaculares, pero pues también es de tener en cuenta que es lo que también debe producir el territorio para no depender en sí también de otros, o a menos de que ese sea lo que requiere el departamento o lo que quiere el personal para su sustento. Como resultados, pues tenemos ya para entregar la metodología para que sea aplicable en cualquier departamento o municipio, ¿cierto? De los cuales actualmente el departamento de Antioquia, Atlántico y Tolima y Cauca ya están interesados y estamos avanzando ya en la realización de la aplicación de esta metodología para tener en cuenta en sus planes o focalización de qué es lo que quiere el municipio desde el punto del sector agropecuario. ¿Qué resultados se obtienen finalmente? Así rápidamente, porque pues el tiempo es corto. Hemos identificado, esta metodología se aplicó para los departamentos, para los municipios de contratos plan del departamento del sur del Tolima y norte del Cauca, para hacer una identificación de cuáles esos productos o tipos de utilización respondía, en dónde puedo ubicarlos, ya sabemos el qué, se ubicaron el qué eran, cuáles son esos cultivos que requerían la zona, ¿cierto? O sea, haciéndolo a través de cartografía social, consulta cultural, y se identificaron y de acuerdo a la metodología se identificaron en el territorio cuáles fueron esos aptitud que tienen los usos. Este es un ejemplo para aguacate, para el sur del Tolima, que es igual, bueno, pues vemos unas clasificaciones de aptitud, ¿cierto? Y así sucesivamente se identifican, por ejemplo, para plátano, para maíz, para arroz, para cacao, para caña panelera, para cultivo de café, para el caucho, para el frijol, para guanábana,
y en general esta sería la área que tiene algún grado de aptitud para los municipios del sur del Tolima, ¿cierto? Donde tienen pues se puede realizar un ordenamiento productivo, excluyendo lo que ya tiene como determinante, bueno, acondicionando o excluyendo pues son los determinantes ambientales, excluyendo que no se recomienda, por ejemplo en este caso, todavía vemos la zona de la cordillera, ¿cierto? Porque viendo este mapa, así como nos decía el secretario de Agricultura de la Gobernación del Tolima, bueno, pero ¿y yo qué voy a hacer con los municipios de Río Blanco y Planadas y hasta parte de Chaparral, que no tengo con qué alimentarlos porque todo me dio que no tengo ningún grado de aptitud? Lo que pasa es que si yo quiero buscar una sostenibilidad ambiental desde este tipo, ¿cierto? Estas son zonas de montaña altamente con bosques pendientes de más de 100%, pero no solamente desde el punto de vista económico, se tenía que estas zonas son altamente con una vocación para la parte forestal, parte de forestales ya sea para protección y otras zonas para producción o protección y conservación. Pero inicialmente, como se apunta es a identificar cuáles son los usos sostenibles, ¿cierto? Más que los usos adecuados. Esta es la primera herramienta como para tener en cuenta, identificar cuál es la potencialidad que tengo yo en el departamento desde el punto de vista del sector agropecuario, excluyendo todo lo que vimos en este día y medio de exposiciones de la parte ambiental y de la parte problemática y de la parte de las zonas urbanas. Como es una metodología también para la parte agropecuaria, en este caso lo que se identificó en esta zona agropecuaria, como estamos hablando de ocupación del suelo, estamos hablando de un área territorial, para agropecuarios se hicieron el análisis de los pastos, que son los que están relacionados directamente con ganadería de doble propósito, ya sea o de leche o cárnicos, ¿cierto? Ganadería vacuna se identificó para zonas que son los que quieren implementar y se realizó cuáles son las zonas aptas con un grado de aptitud para 4 o 5 especies de pastos relacionados a estas especies vacunas, para tener en cuenta desde el punto de vista agropecuario. Como tradicionalmente se venía hablando de la aptitud biofísica, ¿cierto? O de la clasificación de aquellas vocaciones que tienen algunos estudios, la idea también era complementar con la aptitud económica. Como vemos en este caso, en la metodología tiene pues un análisis financiero de proyectos teniendo en cuenta lo que hablábamos ahorita en la mesa, la parte de mano de obra, transporte, tiempos y todo que se relacione con los costos, pues no es lo mismo implementar un cultivo donde no hay vías a donde un cultivo que tiene alta densidad. Entonces, desde el punto de vista económico, en este caso es para el maíz, se tiene que, de los 9 municipios analizados para el maíz, de los tienen un grado de aptitud para maíz, y económicamente solamente Ortega, Coyaima y Natagaima, desde el punto de vista económico, tienen una alternativa como producto para suplementar económicamente esa alternativa que es el maíz. Los otros, aunque tengan una aptitud biofísica, ya puede ser para consumo consumo de pan coger, consumo de subsistencia, agricultura familiar, pero que económicamente no están relacionados porque no tienen una competencia real para este tipo de aptitud. Bueno, ¿cómo se hizo la evaluación? ¿Cómo se realiza la evaluación? Ya viendo una vez los resultados, ¿qué es lo que se tiene? ¿Cierto? ¿Y para quiénes se hace la evaluación? Como lo vimos inicialmente, esto fue para contratos plan, teniendo en cuenta, y ya se va a hacer para todo el departamento del Tolima. Se hace teniendo en cuenta un análisis de diagnóstico, un análisis de comparación y una evaluación, teniendo en cuenta inicialmente el diagnóstico, toda la recopilación de la información de oferta y demanda del territorio a evaluar con los aspectos socioeconómicos y ambientales. Una vez recolectada esa información, se hace el análisis y finalmente se hace la evaluación. Bueno, dentro del análisis del territorio, vamos a hacer rápidamente esta parte, se analiza todo lo que es la oferta y la demanda, que en este caso es para el departamento del Tolima, cuánto hay de vocación, cuánto hay de coberturas, que llámese la demanda, ¿cierto? Y como ya es información que ya está publicada oficialmente disponible desde los diferentes entes,
La idea es hacer todos los análisis del estado actual del territorio, que era lo que veíamos que ya tiene en gran parte el departamento del Caquetá. En este caso, pues para el Tolima, todo lo que tiene el conflicto es que para este caso el Tolima tiene más del 80% de sobreutilización, ¿cierto? Ya sea por diferentes factores, la vocación agrícola, cuánto hay cuánto actualmente están los cultivos, ganadería y lo que es pastos herbazales, que esto ha sido pues también una discusión que también lo nombraba acá los compañeros de conversión ganadera de lo que se ofrece de las cifras de pastos herbazales. Actualmente no conocemos o no se tiene una metodología exacta de cuánto es la ganadería, cuánto es la ocupación de la ganadería que ocupa en un territorio o a nivel departamental o a nivel nacional. Por eso siempre se relaciona con pastos y herbazales, pero no quiere decir que siempre donde yo tenga pastos y herbazales tenga ganadería. Es un caso de una solamente dirección. Pero pues eso es lo que se han venido presentando dificultades para... Y lo que veíamos en esta parte, en el sur del Tolima, como veíamos, qué hacer con estos municipios que no tienen una vocación netamente agropecuaria, pero sí tienen una vocación netamente de forestal, ya sea para producción, bueno, acá no están los de protección, forestal de producción, ¿cierto? Llámese producción de extracción de maderas, corte de maderas, y los forestales de protección, que ya es lo que hemos hablado en esta otra parte del taller. Todo inicialmente se hace con el análisis del territorio, ¿cierto? Y a muy tener en cuenta el número de habitantes. Eso es un análisis también que se realiza, porque pues para quién es la alimentación, pues netamente para nosotros, para los que estamos en el territorio. Los productos, la parte económica, la parte de distribución de la tierra, que también está ya hay un estudio del Atlas de la Propiedad que realizó el IGAD, donde nos dice a nivel muy general, escala 1/100.000, también acorde con la metodología, cómo la distribución de los predios, en cuánto están los predios, el índice de Gini, que nos muestra un índice respecto a la distribución de la tierra, que en este caso pues para los municipios de Coyaima y Atagaima, donde mayor muestra un índice de inequidad, o sea, presenta la mayor concentración de la tierra, ustedes que conocen un poco también esta zona, ¿cierto? Todos los análisis correspondientes al estado actual del territorio, también desde el punto de vista biofísico, como se realizó en este caso. Se tiene en cuenta las unidades de la tierra, que la metodología lo que recomienda es tener en cuenta el estudio de suelos que tiene el departamento. El IGAD ya tiene pues gran parte de los 32 departamentos espacializados o identificados los levantamientos de suelos a escala 1/100.000, de los cuales, si no estoy mal, para el departamento de Caquetá todavía no lo ha oficializado, pero ya está en veras de oficializar esa información, donde encuentran los mapas de oferta, de capacidad de uso, de vocación de uso y una zonificación que sería muy de gran apoyo esa zonificación, porque nos identifica cuáles son las áreas que tiene el departamento o los departamentos que tienen netamente una vocación productiva, excluyendo ya toda la parte legal, aunque bueno, ya con el Chiriquete estaría desactualizada esa información, pero pues está la base para poder hacer la actualización. Se tienen en cuenta todas las características de este estudio de suelos, ¿cierto? Y después se identifican, como lo hicimos hoy, acá con estos mapitas, cuáles son esos usos que tiene la unidad a analizar. En este caso, ¿cómo se recomienda hacer? Se recomienda hacer una cartografía social con los actores de la zona, en diferentes rangos o en diferentes capacidades, ¿cierto? Como son uno desde el punto de vista de la parte del quien lo va a realizar, que es la parte del campesino o la parte del reproductor, otra que es a nivel institucional, como lo estamos haciendo acá, y otra a nivel de expertos, que sería ya la parte académica. Entonces, en este caso, cuando se realizaron un taller con una zona, 3 talleres regionales, un taller de expertos y pues un recorrido de campo para verificar. ¿Esto con qué fin? Un ejemplo de esta zona, el Triángulo de Tolima, que también más del 56% del triángulo de los municipios que corresponden al triángulo pertenecen a resguardos indígenas. Pero resulta que cuando ellos hicieron, anteriormente ya se había hecho una evaluación de tierras con una metodología muy similar a esta, creo que la realizó el ICA o el ICA, esta zona dio muy favorable para el cultivo de la berenjena, pero no tuvieron en cuenta socialmente
que los resguardos indígenas a los que corresponde a esta zona ni les interesa la berenjena, ni comen la berenjena, ni les interesa que les vengan a hablar de berenjena. Entonces, es necesario tener en cuenta, ¿cierto?, los actores locales, porque ellos son los que finalmente van a utilizar o se les va a hacer el ordenamiento productivo. Entonces, por eso es muy importante, como le decíamos acá, trabajar estas metodologías desde la parte de campo, como decir, no desde la parte de escritorio, como se venía haciendo anteriormente, sino involucrando toda la parte del sector social, del sector cultural, así como acá también se maneja gran parte de la población de indígenas, pues en este caso también se tuvo en cuenta algunos aspectos. Y una vez identificado, así como lo hicimos, se hace una cartografía social. Ustedes, señores, ¿qué quieren? ¿Qué quieren que se les siembre o que conocen? Mire, se les recomienda esto, como los expertos están interesados, no están interesados. A partir de eso, se hace ya la selección de los tipos de utilización, que para este caso fueron arroz de riego, frijol, maíz, caña panelera, café, caucho, cacao, aguacate y plátano. Y pueden salir mucho más, pero pues por temas contractuales, porque esto fue realizado por, bueno, faltó los créditos, fue realizado por, la metodología fue realizado por la Universidad Nacional con la Facultad de Ciencias Agrarias de Bogotá, ¿cierto? Se evaluaron únicamente 9 tipos de utilización, pero no quiere decir que yo puedo evaluar 10, 15, los que yo tenga recomendados en la zona que quiera identificar dónde están esas aptitudes para el territorio. Una vez identificados los tipos de utilización o los cultivos, se hace un levantamiento, un requerimiento de las fichas técnicas para cada tipo de utilización. ¿Qué contiene esas fichas técnicas? Aspectos técnicos como las características de uso, materiales, prácticas de cultivo, rendimientos, mecanización, aspectos socioeconómicos como la orientación del mercado, la necesidad de capital, mano de obra disponible o actual, y finalmente los que se van a comparar espacialmente, los requerimientos edafológicos, como son en este caso que se tuvieron en cuenta clima, disponibilidad de oxígeno, condiciones de remediamiento, humedad disponible, disponibilidad de nutrientes y posibilidad de laboreo. ¿Para qué? Para generar una ficha de este tipo. Este es el ejemplo para el frijol levantado de la zona, ¿cierto?, con todas las características mencionadas, y el cuadro de la derecha es el que vemos que se tiene cuáles son las condiciones óptimas para tener ese cultivo. Pues estamos en una escala muy general, cuáles son las condiciones aceptables o moderadas y en dónde no deberían tener algún, edafológicamente, donde no tienen aptitud para el cultivo de frijol. Y esto se realizaron aproximadamente para todas las tipos de utilización que vimos. Y además, como anexo a la metodología, se anexaron este tipo de clasificación de los factores para las 33 cadenas productivas que maneja el Ministerio de Agricultura. O sea que ya hay una información base para comparar que tocaría actualizarla con lo que actualmente requiere o lo que ofrece el departamento. Se tiene en cuenta el uso actual o la cobertura de la tierra, ¿cierto? Aunque como la metodología indica que ya el IDEAM ya tiene unas coberturas 2000, 2002 y 2007, 2005, 2009, sí se puede, se hace una actualización para poder identificar cuáles son, cómo está actualmente el territorio en los cultivos los tipos de utilización que se levantaron con el taller. ¿Con el fin de qué? De conocer, porque es muy difícil, estos fueron 9 municipios, es muy difícil ir a los 9 municipios, bueno, también por temas económicos y temas de tiempo, no se fueron a los 9 municipios a hacer este taller. Pues si la gobernación puede o el ente que lo está haciendo lo puede, sería fabuloso. Pero en este caso se centralizó siempre en el municipio de Chaparral, donde se hicieron los 4 talleres con la parte institucional, académica, gubernamental, ¿cierto?, para conocer cómo era el estado actual del territorio, y se tuvo en cuenta el mapa de cobertura, se actualizó con imágenes de satélite a 2013, escala 1 a 100.000, para conocer el estado real del territorio, cómo estaba en este sentido los tipos de utilización. Y como criterios ambientales, pues la metodología recomienda a los que están ya cartografiados, los que recomiendan las áreas de protección y conservación ambiental del SINAA, las áreas de manejo especial, todo lo que está reglamentado, como lo veíamos ahorita, los determinantes ambientales que ya lo va a entregar Amazonía en ese sentido, es tenerlos en cuenta para no ir a recomendar unos usos, por ejemplo, en los parques nacionales, sea como metodología o como
parte de la recomendación, porque los parques naturales tienen una restricción totalmente de algún uso agropecuario, pero hay otras que no, como son los distritos de manejo o las áreas de manejo especial, donde tienen algún tipo de restricción que si son manejadas pues se pueden identificar, pero no quiere decir que no pueda hacer ningún tipo de utilización. Bueno, en este caso también como criterio ambiental, aunque no está reglamentado o no está cartografiado, por discusión, así como lo veíamos acá en estos mapitas que nos hicieron del departamento del Caquetá, que recomendaban para la parte alta del Piedemonte pues una conservación. Allá también, cuando se hicieron los talleres, dijeron toda la parte alta, la mayoría de las personas pues decían, aunque había algún tipo de ganadería u otro tipo de explotación ilícita, recomendaban conservación. Entonces, aunque en este caso se tuvo que por encima de la cota de los 3.000 metros y todo donde hubiera bosque natural y bosque se preservara, no se hiciera más que preservara, no se hizo ningún tipo de recomendación de los tipos de utilización para algún grado de altitud para donde tuvieran estas zonas. Entonces se excluyeron totalmente para no ir a entregar información malintencionada, pues que aunque los páramos tengan muy buenos suelos, son suelos orgánicos, pero ya sabemos que desde el punto de vista ambiental, son los reservorios, son la calidad de agua o las fábricas de agua que tienen para la utilización. Los punticos, por ejemplo, que vemos en rojo ahí, los cuadritos, es lo que corresponde a la titulación de los resguardos indígenas, ¿cierto? En donde todo también se tuvo en cuenta pues para hacer los tipos de utilización y no ir a caer en el mismo error de la berenjena. La metodología impone o clasifica estas tierras, teniendo en cuenta lo anterior, en 3 categorías: tierras que no presentan restricciones significativas para el uso de evaluar, o sea, una altitud muy alta; tierras aptas pero que se presentan limitantes que reducen la producción o que aumentan los costos, pues requieren de aplicación de insumos en cantidades mayores como las tierras de la clase 1, llámese una altitud media; y una clasificación SN, ¿cierto? La memotecnia de esto es que sí, S es donde sí hay, N donde no debe haber, pero por ser una escala 1/100.000, los estudios de suelos también tienen un grado de incertidumbre, ¿cierto? En donde se identifican los suelos, pero cartográficamente no se separan, que son las asociaciones. Asimismo, en este caso los estudios tienen una aptitud que se llama SN, que no se puede ni sobrevalorar que hay aptitud, ni tampoco descartar que no hay aptitud, porque pueden que hayan suelos que sí tienen algún grado de aptitud, pero que cartográficamente la única forma de saberlo es aumentando el nivel de detalle del estudio de suelos, que es el insumo básico para hacer la evaluación de tierras. Entonces, por lo tal, quedó como SN. Y N, pues todo lo que no cumple desde el punto de vista de los requerimientos ambientales y de todos los demás. Se tuvo en cuenta entonces el estudio general de suelos, donde se hace una caracterización, se hace una matriz y se hace una calificación de acuerdo a los requerimientos de los tipos de usos. Se tiene en cuenta el modelo digital de elevación, donde se tienen pues variables de la elevación, el grado de la pendiente y longitud de la pendiente. Como longitud de la pendiente en ese sentido para tener en cuenta riesgos por erosión por pendiente, ¿cierto? Y datos de clima, que en este caso pues por información solamente se tuvo en cuenta la precipitación para descartar algunos tipos de utilización. Coberturas, y se hace la clasificación, y una vez realizada esa clasificación y teniendo en cuenta cuál es mi actitud, hago la clasificación, la actitud económica del cultivo, del tipo de utilización, que en este caso me acuerdo que para qué municipio, veamos que ese es el caso para un municipio. ¿Por qué municipio? Porque a nivel de datos de socioeconómicos o económicos, nuestra mínima unidad que tenemos los datos es a nivel de municipio, son los que reportan, ya sea la EVA, la ENA, Agronet. Entonces, en este caso, para el análisis de actitud económica, si tuviéramos una información más detallada, pues sería nuestra mínima unidad. En este caso son los municipios. Este es el ejemplo para un municipio, no me acuerdo en cuál, donde biofísicamente tenemos aptitud para aguacate, frijol, cacao y guanábana, pero por alternativas económicas o financieras de mercado, solamente se tienen en cuenta el cacao y la guanábana. Así, biofísicamente,
exista la aptitud para los otros tipos de utilización, pero como alternativa de competitividad o de producción, para hacer cambiar ese concepto de que el campesino no debe ganar sino 2 salarios, se tiene en cuenta como actitud de un proyecto financiero con unas características que definen en ese sentido. Bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir ya una vez identificada? Se recomienda, por ejemplo, qué utilidad puede tener, además de identificar dónde, cuál son esos tipos de utilización, en dónde los debo tener en cuenta. También puedo saber cuál es la capacidad de producción máxima por tipo de utilización, llámese cultivo o de que tiene un municipio, ¿sí? Porque obviamente si yo tengo identificado cuánto es el área que yo puedo sembrar eficientemente un cultivo de maíz y teniendo en cuenta las promedios de producción que tiene el municipio, yo puedo más o menos estimar que mi municipio tiene una capacidad máxima de 3.000 toneladas de ese tipo de utilización. Entonces estas son herramientas básicas de planificación, ¿no? Así como lo llama Rositer, el padre de la evaluación de tierras, ¿cierto? Teniendo en cuenta las necesidades básicas de la canasta de afiliar por departamento, ¿cierto? Y actualmente los mismos contratantes de la Universidad Nacional, esto es con un enfoque ya muy departamental municipal, pero nace la necesidad de tener información más detallada. Ya se está desarrollando, ahorita en junio, julio entregan la metodología, la misma metodología, pero a escala 1.25.000, que ya es un poco más para los planes de ordenamiento territorial, para los planes básicos, todo lo que tenga que ver a este nivel de escala un poco más detallado, como base que tengan los estudios de suelos a esta escala. Y finalmente, pues así como lo mencionaba ya el compañero Fidel, para realizar un ordenamiento productivo y no caer otra vez en lo que hemos siempre venido cayendo, que en dónde y qué puedo hacer con mi territorio. Eso era todo, muchas gracias.